La Revolución Rusa. A principios del siglo XX, la irrupción de inversiones extranjeras en la economía rusa facilitó un proceso de industrialización representado en la extracción de carbón y petróleo, la producción de acero y la construcción de ferrocarriles. En este contexto de desarrollo, la realidad social rusa era caótica, ya que las condiciones de vida de los campesinos eran miserables, al tiempo que en las ciudades los obreros trabajaban largas jornadas en pésimas condiciones laborales. Estas situaciones facilitaron la expansión de las ideas comunistas entre la mayoría de la población oprimida. El Domingo Sangriento. En 1904, la política expansionista del zar Nicolás II llevó a Rusia a una guerra contra Japón por el control de Manchuria, en el noreste de China. Tras un año de guerra, la derrota del ejército ruso aumentó las tensiones sociales. El domingo 9 de enero de 1905, manifestantes se dirigieron al Palacio de Invierno de San Petersburgo y exigieron mejores condiciones de trabajo y la creación de una asamblea constituyente. La manifestación fue reprimida por la Guardia Imperial, que ocasionó la muerte de cientos de manifestantes. Este día se conoció como Domingo Sangriento y fue considerado como un ensayo para la Revolución de 1917. A pesar de la represión del movimiento popular, este hecho obligó al zar a aceptar la creación de un parlamento, llamado la Duma, pero que no tenía muchos poderes para limitar las decisiones del zar. Nikolai Alexandrovich Romanov fue el último zar de Rusia. Nicolás II de Rusia, hijo de Alejandro III, gobernó desde la muerte de su padre, el 20 de octubre de 1894, hasta su abdicación el 2 de marzo de 1917, cuando renunció en su nombre y en nombre de su hijo heredero al trono, y este pasó a su hermano, el gran duque Miguel. Durante su reinado vio como el imperio ruso sufrió una debacle económica y militar, desconociendo las causas de dicha debacle, aunado a su fanatismo religioso, por lo cual se creía a sí mismo como enviado de Dios, antigua creencia de que el zar tenía apoyo divino. La Revolución de 1917. En 1914, Rusia ingresó a la Primera Guerra Mundial con el objetivo de controlar el Mar Negro y el Mar Mediterráneo oriental, así como apartar la influencia del Imperio Austrohúngaro de la península balcánica. Sin embargo, la guerra demandó demasiadas provisiones en el frente de batalla, lo que hizo que escasearan alimentos y combustibles entre la mayoría de la población. Esta situación hizo que el 23 de febrero de 1917 se produjeran grandes manifestaciones, por lo que el zar ordenó al ejército de disolverlas a la fuerza, pero los soldados no acataron sus órdenes. El 27 de febrero, el zar abdicó y se creó un gobierno provisional coordinado por el socialista moderado Alexander Kerensky, quien intentó consolidar un gobierno basado en los principios de la democracia liberal y que respetase las libertades individuales. Paralelamente, en todo el país se crearon soviets, que eran consejos de obreros y campesinos, los cuales asumieron a nivel local el gobierno de una región. Al poco tiempo, los soviets fueron controlados por los bolcheviques, un grupo político de izquierda radical, mayoritariamente comunista, que pedían la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. La redistribución de la tierra, el control de las fábricas por los comités de obreros y la entrega del poder a los soviets. En contra del deseo del pueblo, el gobierno de Kerensky mantuvo a Rusia en la guerra, pero el ejército ruso sufrió graves derrotas. En este contexto, el líder de los bolcheviques, Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, propuso el retiro inmediato de Rusia de la guerra y el cumplimiento de las propuestas políticas de los bolcheviques. El 24 de octubre, soviets dominados por los bolcheviques se apoderaron de los puntos estratégicos de San Petersburgo, asaltaron el Palacio de Invierno para derrocar al gobierno y declarar el triunfo de la revolución. Inmediatamente se creó el primer gobierno bolchevique, presidido por Lenin. Alexandr Kerensky fue un político social revolucionario, abogado de profesión, dirigente revolucionario ruso que desempeñó un papel primordial en el derrocamiento del régimen zarista en Rusia. Fue el segundo y último primer ministro del gobierno provisional instaurado tras la Revolución de Febrero y su figura principal. Fue capaz de hacer fracasar el golpe de Kornilov, pero no pudo evitar la Revolución de Octubre en la que los bolcheviques tomaron el poder. Los soviets eran una asamblea, una convocatoria, un cabildo, un concilio o un consejo obrero de trabajadores. Los bolcheviques eran un grupo político radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia.
Dirigido desde un principio por Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Vladimir Lenin, y posteriormente por Losif Vissarionovich, también conocido como Stalin, este partido era contrapuesto a los mencheviques dirigidos por Yuli Martov. Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, fue un político, filósofo, revolucionario, teórico político y comunista ruso, líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. En 1917 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Políticamente marxista, sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre del leninismo. La Guerra Civil Rusa. Después de tomar el poder, los revolucionarios bolcheviques organizaron la salida del país de la Primera Guerra Mundial. Las negociaciones con Alemania llevaron al abandono de Rusia de este conflicto militar, lo cual fue formalizado con la firma del Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918, en la que además se dio vastos territorios y reconoció la independencia de Ucrania y de Finlandia. El nuevo gobierno adoptó varias medidas para acabar con el viejo orden imperial, como entregar el control de las empresas a los obreros. Establecieron la igualdad y la soberanía de los pueblos reunidos en el territorio ruso e incluyeron el derecho a separarse de Rusia y constituir estados independientes. Estas medidas generaron el rechazo de los partidarios del zarismo como terratenientes, militares, miembros de la Iglesia Ortodoxa y defensores del sistema liberal, que se organizaron para acabar con la revolución bolchevique. Este contexto de descontento llevó a una gran guerra civil entre 1918 y 1921 y tuvo como protagonistas a dos sectores político-militares: el Ejército Blanco, que era constituido por grupos contrarrevolucionarios que contaron con el apoyo de varias potencias extranjeras, que temían que la revolución se extendiera por sus países, y por el Ejército Rojo, que era conformado por seguidores bolcheviques que creían en el proceso revolucionario. Para abastecer los frentes de guerra, el gobierno adoptó una política económica conocida como comunismo de guerra, en la que se nacionalizó la industria, se colectivizó la tierra y se requisaron las cosechas para alimentar al ejército. Durante esta etapa se sentaron las bases del nuevo Estado. Todas las decisiones quedaron en manos de los bolcheviques, que pasaron a denominarse Partido Comunista. Se prohibieron los demás partidos políticos y se reprimieron las huelgas y protestas con violencia. Tratado de Brest-Litovsk. La paz de Brest-Litovsk fue un tratado de paz firmado el 3 de marzo de 1918 en la ciudad bielorrusa de Brest-Litovsk, entre el Imperio Alemán, Bulgaria, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y la Rusia soviética. En el tratado, Rusia renunciaba a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia, que a partir de entonces quedaron bajo el dominio y la explotación económica de los imperios centrales. Asimismo, entregó Ardahan, Kars y Batumi al Imperio Otomano. Con este tratado, Alemania reforzó el frente occidental con efectivos orientales. La nueva política económica. La guerra civil debilitó la economía rusa, por lo que el gobierno bolchevique decidió desarrollar la nueva política económica, NEP, que consistía en la apertura controlada hacia el capitalismo mundial. Por esta razón se reconoció la propiedad privada de pequeñas tierras, se fomentó la llegada del capital extranjero y se permitió el libre comercio interno. Lenin planteó que con el despegue del sector agrícola e industrial sería posible la instauración de la dictadura del proletariado, el gobierno de los obreros. A su muerte, en 1924, el Partido Comunista discutió las ventajas de la NEP y planteó la instauración de los planes quinquenales
de planificación central de la economía, con el fin de desarrollar la industria nacional y favorecer a los productores agrícolas. El ascenso de Stalin. Tras la muerte de Lenin se dieron pugnas por la sucesión en la cúpula del partido. Los protagonistas de esta disputa fueron León Trotsky y Joseph Stalin. El candidato con más apoyo en el Partido Comunista era Trotsky, a quien se le veía como el brazo derecho de Lenin. Por su parte, Stalin era un hábil político que se había ascendido dentro del partido hasta hacerse su secretario general. Si bien Lenin dejó un testamento en el que recomendaba remover al secretario, este documento fue ocultado por los partidarios de Stalin, logrando así convertirse en el sucesor de Lenin. La llegada del nuevo líder inició una nueva etapa en la historia de Rusia. En el plano político, dejó de lado la ideología internacionalista que buscaba la revolución de todos los trabajadores del mundo para reemplazarla por la idea de la defensa del socialismo en Rusia, o socialismo en un solo país. Por otra parte, estableció un gobierno totalitario caracterizado por la persecución de los opositores políticos, la centralización del poder y la ausencia de libertades civiles. Joseph Stalin fue un político y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Aunque inicialmente presidía un liderazgo colectivo como primero entre iguales, hacia los 30 años ya se había convertido en dictador de facto de la Unión Soviética. Y ahora se viene la parte más emocionante del trabajo, las preguntas, para ver si prestaron o no atención. Aquí vamos. Entusiasmo.